Bendiciones a todos. Gracias por tu corazón y gracias también por tomarte el tiempo de estar con nosotros estos minutos. Vamos a darle continuidad a la palabra que iniciamos en la transmisión anterior, tomando como base el capítulo 17 del Evangelio de Juan, 3 declaraciones poderosas que Jesús hizo. Y también leímos Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15, en donde Jesús declara cuál es el propósito cuando Él llama a sus primeros discípulos, que dice la Escritura que los llamó para que estuvieran con Él, los llamó para enviarlos a predicar y los llamó para darles autoridad. Te mencionaba la vez anterior que vamos a llamar o estamos llamando a esta reflexión equipados. Y te mencionaba que al leer Marcos capítulo 3 versículos 13 al 15 veo una hermosa revelación del propósito de Dios cuando Él nos llama. Y yo creo que eso es bellísimo, saber que cuando tú eres llamado por Dios, tú eres una persona tan importante para Dios, que Dios te provee todo lo que tú necesitas para poder vivir y para poder llevar a cabo el trabajo que Él mismo te está pidiendo o que Él te está encomendando. Por eso cuando he leído en varias ocasiones el Evangelio de Juan capítulo 17, me impactan mucho esas declaraciones que Jesús hizo, que ya mencionamos, que están en el versículo 14, en el versículo 22 y en el versículo 26 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. En el versículo 14, Jesús dijo, Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra. Y esa simple declaración o esa aparente simple declaración es una declaración poderosa, poderosísima. ¿Por qué razón? Porque cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de todo lo que la palabra de Dios es y hace. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo de cuatro alcances o 4 potencias, 4 influencias que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Por ejemplo, dice la Escritura que la palabra de Dios limpia. La palabra de Dios limpia nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios es expuesta a nosotros y nosotros con atención abrimos nuestros oídos, abrimos todos nuestros sentidos para recibir la palabra de Dios, la palabra de Dios empieza a hacer esa función de limpiar, de ir quitando la basura, la escoria, los escombros, de ir limpiando y se mete hasta lo más profundo de nuestro ser. Dicen las Escrituras en la epístola a los Hebreos que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos. Y dice la Escritura, y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. La palabra de Dios limpia en verdad el corazón del hombre y también limpia nuestras conciencias. Por eso mucha gente no resiste oír la palabra de Dios. Por eso mucha gente se molesta, se enoja cuando es predicada la palabra de Dios, cuando es expuesta, cuando es enseñada la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos está descubriendo y descubriendo y descubriendo la verdad de Dios. Y al estarnos descubriendo la verdad de Dios también queda expuesta toda nuestra inmundicia. Pero ese es un alcance, ese es una influencia que tiene la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Es decir, la palabra de Dios también es una provisión hermosísima que nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz.
nos hace ver lo que no veíamos, disipa las tinieblas, nos hace entender lo que no entendíamos. Por eso también el venir a las Escrituras, el venir a la palabra de Dios continuamente es una hermosísima y sabia inversión. Si tú y yo tomamos el hábito de venir a la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, te vas a ir dando cuenta cómo las tinieblas van a ir siendo disipadas. Repito, porque la palabra de Dios va limpiando, pero también va alumbrando los ojos de tu entendimiento, de nuestro entendimiento. Número 3, la palabra de Dios también tiene el potencial para sanar. Como decía hace un momento, cuando entra a lo más profundo de nuestro ser, cuando toca lo que está más escondido, eso, entre otras cosas, habla o se refiere a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a todo lo que sucede en nuestra alma, ahí donde está navegando continuamente las emociones y los pensamientos, las decisiones, ahí donde se libran las más arduas batallas, las más difíciles y duras batallas. Pero la palabra de Dios, cuando está siendo comida, cuando la estamos recibiendo, la palabra de Dios va sanando. Y es una medicina, o es más bien dicho, la mejor medicina. Es la medicina efectiva para sanar nuestro espíritu, para sanar nuestra alma, para sanar aún nuestro cuerpo. La palabra de Dios viene y sana. Y número 4, la palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios es vida, es la vida misma de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es Él mismo, es el verbo mismo, es Jesús mismo. Por eso la palabra, cuando viene a nosotros, nos vivifica, nos saca de la muerte, nos saca de una condición de muerte y nos levanta a un estado de vida. La palabra de Dios es preciosa. Cuando Jesús hace esa declaración, yo les he dado tu palabra, en Juan 17:14, Jesús sabe lo que está diciendo, y Jesús sabe que Él nos ha provisto, Él nos ha dado algo que es bellísimo, pero a la vez que es poderosísimo. Repito, para que nosotros podamos vivir equipados, bien equipados, y bien equipados para la vida, y bien equipados para hacer la obra de Dios. Esta es una hermosa declaración de Jesús. Yo les he dado tu palabra. Y en esta hora yo te invito a que tú y yo abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y le digamos juntos al Señor: Padre, recibimos tu palabra. No nos vamos a negar a tu palabra. No vamos a endurecer nuestro corazón a tu palabra. No nos vamos a resistir a tu palabra, sino todo lo contrario. La recibiremos, o la recibimos con amor, con gratitud, y la recibimos también con el firme propósito de ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Recibamos la palabra de Dios. Vamos a dejar para unas siguientes transmisiones las otras dos palabras que están en Juan 17:22 y en Juan 17:26. Bendiciones a todos. Gracias.